La palabra dice que cuando murió Jesús, estaba del lado de ellos dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. El de la derecha fue el que se arrepintió y se fue de una vez al cielo, y a la izquierda está el que nunca se arrepintió y blasfemó. También la palabra del Señor dice que cuando Jesús va a venir por su pueblo, por su iglesia, pondrá a las ovejas del lado derecho, pero a los cabros los pondrá del lado, ¿sí? Entonces ya entendemos por qué. Entonces le dice: se va a llamar Benoni, el hijo de mi dolor. Y lo escuchó Jacob. Ahí sí estaba consciente Jacob, ¿sí? Ahí sí Jacob estaba ahí en el lugar. Y le dijo Jacob: no se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín. El hombre le cambió la maldición al niño justo cuando nació, porque si nadie se da cuenta, le dejan una maldición al niño recién empezando a nacer, y ya nace con una bendición que su propia mamá le estaba poniendo. Y entonces Jacob reacciona y dice: no, él se llamará Benjamín. El significado de Benjamín es el hijo de mi bendición, el hijo de mi alegría, el hijo de mi gozo, el hijo de mi vejez. ¿Sí? Qué diferente, ¿verdad? De bendición a maldición. Por eso tenemos que tener cuidado qué hablamos. ¿Dónde está el poder de la vida y de la muerte? Entonces la palabra por eso nos enseña para que nosotros no hagamos lo mismo. Tenemos la historia de Elías cuando salieron todos los muchachos, y así le puedes dar una gran lista. Elías, cuando iba subiendo después de una gran batalla, que había sanado las aguas que estaban amargas, llegó, le echó sal y todo lo que hemos leído, sanó las aguas, y venía de una gran batalla, de una gran victoria, cuando aparecen unos muchachos, 42 o 32, no recuerdo qué dice la palabra, que eran adolescentes, muchachos que iban subiendo, y cuando lo vieron, era tremendo hombre de Dios, profeta de Dios, pero tenía un defecto, es que era calvo. Sí, entonces usted no le ponga mucha atención, como nos enseñaba hoy Pastora Maya, que no nos defina las cosas que tenemos. Ay, es que como soy gorda me van a ver, ay, es que como estoy, ya, lo que sea, ¿sí? Entonces el profeta estaba pelón. Al pelón le dicen pelón, ¿verdad? Yo no sé cómo, si en su pueblo al pelón le dicen de alguna otra manera. ¿Cómo le dice al pelón en Shela? En pelón. En la capital, ¿cómo le dicen al pelón, pastora? Pelón. O sea, en todos lados es pelón. En Miami, ¿cómo le dicen a los pelones? Calvo, pelón. Pero él se ofendió porque esos muchachos, cuando lo vieron, dice que los muchachos lo empezaron a burlar y le decían: sube calvo, sube calvo. Y le decían: pelón, pelón, calvo. Y se enojó que maldijo a los muchachos, y salieron osos y se lo comieron. Imagínense qué escándalo en el pueblo. El profeta de Dios mató a 40 y no sé cuántos muchachos, y qué culpa tenían los muchachos, y venía de una gran victoria. Tengamos cuidado cuando abramos nuestra boca. Y así le puedo. El último ejemplo de los muros de Jericó, cuando Josué derribó los muros de Jericó, en Josué 6:26 dice: maldito el que reedificar estos muros. ¿Se acuerda que le dieron por 7 días vueltas a los muros cayeron? Y entonces dijo Josué: maldito el que vuelva a levantar estos muros. Le costará la vida de su hijo mayor y la vida de su hijo menor. La palabra quedó en la atmósfera. No sé cuántos años, 300 años después, vemos ya, porque eso fue en Josué 6:26 cuando fue dada esa palabra. Ya vemos en Primera de Reyes cuando a alguien se le ocurre reedificar los muros de Jericó. Y dice Primera de Reyes 16:34: en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, y apareció de la vida de Abiram aprecio de la vida de Abiram su primogénito, hecho el cimiento, y a precio de la vida de su segundo hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo. Nuestras palabras nos alcanzan. Tarde o temprano lo que tú hablas te alcanza. Por eso tienes que tener cuidado qué palabra le hablas tú en tu casa. Cuando tú dices que este marido que tengo no se compone,
uno de estos días con cualquier mujer se va a ir. ¿Qué pasa? Se fue con el quien sea. El poder de la vida y de la muerte están en. Dios no te oye solo cuando estás aquí en la iglesia, te oye cuando estás solita, cuando estás en la casa, cuando nadie te ve. El Dios que me ve, agarra el Dios que me ve. Hay mamás que han maldecido tanto a sus hijas, o a lo mejor alguien que está acá y la maldijeron en la ignorancia. Hoy vamos a apelar a la ignorancia, porque muchas de las cosas que a veces hablamos, decimos, a veces las hacemos en ignorancia. Porque si usted supiera que está maldiciendo a su hijo, usted no lo va a hacer, ¿o sí? No, ¿verdad? Pero a veces en ignorancia. ¿Cómo podemos maldecir a nuestros hijos desde chiquitos? Empiezan a llorar, cobrémoslo de ojo. Cuando usted escudriña la palabra, sabe que en el libro de Éxodo dice: no habrá quien pase a tu hijo por fuego. Eso es una maldición. Usted está atando a su hijo a una maldición de brujería desde bebecito. Yo espero que si usted lo hizo, hoy es el día para que usted apele a la misericordia. Ya que lo hicimos en ignorancia, que tiene pujo, venga, curémoslo de pujo. ¿Sí? La niña empieza a crecer, va al colegio y sacó 0 en el primer semestre, primer grado, 0. Y volvió otra vez, volvió a repetir el examen y volvió a perder otra vez. Que esta hija tan bruta que tengo, no se le queda nada, parece que no hay nada en la cabeza. Pasan los años y la pobre niña adolescente, señora, mamá, termina batallando porque nada se le queda. Es que no servís para nada, no vas a prosperar en nada. Es más, yo he escuchado madres que le dicen a sus hijas: es que con ese carácter que tenés, ningún marido te va a aguantar. ¿Y qué pasa? Cambia de marido en marido en marido y nadie le aguanta, porque alguien puso una palabra sobre su vida. Ya no tiene la culpa. Prostituta vas a terminar. ¿A cuántas han escuchado ustedes que le han dicho así? Porque andar con esas compañías, embarazada vas a terminar. ¿Y cómo terminan las hijas? Un día vas a pagar. ¿A usted se le es familiar? ¿Verdad? Si nos lo dijeron a nosotros, en algún momento lo hicieron en ignorancia. Pero de aquí en adelante usted jamás tiene que hacerlo. Tiene que cuidar a sus hijos, tiene que cuidar a su esposo. Este negocio no se levanta, ya me cansé de invertir y nada le gano. Jamás va a pasar nada. Y así podemos enumerar sin fin de maldiciones que a lo mejor pusieron sobre mi vida, la pusieron sobre su vida. Ustedes no sirven para nada, recomendados, arrastrados, miserables, pobres. ¿Sí? ¿Se le hace familiar esas palabras? Si se le hace familiar hoy, usted vino al lugar correcto. Porque hay tantos padres de familia que lo hicieron sin conocimiento de la palabra, lo hicieron sin saber. Por eso hay que escudriñar la palabra. ¿Sí? No busque a los brujos, no busque a la bruja, no busque al hechicero, busque la palabra. Necesita dirección, venga a la palabra. Porque muchas veces lo que le heredamos a nuestros hijos son las malas costumbres, las maldiciones que hablamos. Nosotros mismos los llevamos. Venite, mija, vamos a. El otro día me decía alguien: es que mi mamá, yo quiero que ore por mí porque mi mamá me llevó a hacer una pregunta. Yo sé que eso es malo delante de Dios. La misma mamá le estaba enseñando a su hija a buscar al brujo. Si la mamá leyera la palabra, le enseñaría a su hija la palabra. La responsabilidad de nosotros como mamás es enseñarle a nuestros hijos la palabra. Enséñele la palabra. Es más, no le compre teléfonos último modelo, compre las nuevas versiones de la Biblia. ¿Cuántos les han regalado a sus hijos Biblia? Nadie regala Biblias. Sea usted la mamá que le diga: mi hija, te voy a regalar tu chula Biblia, una de bolsillo, para que Lourdes tenía una chiquitita de bolsillos. No, Tamara, una chiquitita así, tráemela. Y le digo yo: qué bonita esa Biblia. Y dice: es que me cabe en todos lados donde voy. Si usted tiene una señorita, mire el color para las señoritas. Hay color para jóvenes,
hay para adolescentes, vienen estampados, vienen de color, todas las versiones que nos decía Pastora Amaya hace rato, montón de colores, de diseño, de versiones. Pero yo le quiero pedir, mamá, invierta en su hija, invierta en su hijo, inviértale la palabra. Cómprele una Biblia, así como vimos hace rato que teníamos un espejo en el cuarto, un espejo en el baño, un espejo en la salida, un espejo. Así tenga la palabra en su casa, una palabra en su dormitorio, una palabra en su cocina, en todos lados usted esté rodeado de la palabra. Que cuando abra su Biblia, ahí esté la palabra. Y está en el carro cabe una Biblia. Que tenga la palabra en el carro, que meditemos de día y de noche. Pero si la dejamos solo ahí, qué triste en nuestra vida, ¿eh? Que alguien nos maldijo, que hablaron mal de nosotros, yo no sé a cuántos, a lo mejor todavía, espero que ya nadie lo haga, pero a muchos antes nos consagraban y nos dedicaban a ídolos, a dioses. Es más, les ponían nombre de almanaque, según el santo, ¿verdad? San no sé qué, ¿alguien tiene un nombre así? San Luis, San Pedro, San Marcos, San Judas, San Tadeo, San, qué feo te veo, San de todo, ¿verdad? Porque según el día, ese era el nombre que le ponía, ¿sí? Hay varios, ¿verdad? Y nos ponían el nombre así, porque ahora tenemos el discernimiento para ponerle a nuestros hijos el nombre correcto, el significado, que el nombre de su hijo tenga el significado de la palabra, como Benjamín, el hijo de mi bendición, ¿verdad? Ese nombre lindo para alguien que tenga su nieto, que a punto de nacer, un nieto, un hijo. Póngale Benjamín, el hijo de mi bendición. Ay, gracias, ya le di de gratis ahí el nombre. Pero no es cierto que a veces nos enseñan mal y nos llevan y nos dedican. Hay tantas costumbres en diferentes pueblos de acuerdo donde hayamos nacido. El otro día alguien me contaba que como era la única hija mujer y eran puros hombres, dice que les dieron un pollo entero y lo tenían que comer detrás de la puerta para que los hombres no mataran a la única niña que estaba. Otra tradición, que si era el único varón, pues habían solo mujeres, tenían que regalar al varón a otra familia. Y cosas así meras raras, ¿verdad? ¿Sí? Y son dedicados y son consagrados y todo lo que hemos dicho. Y qué triste si no hubiéramos conocido al Señor. Si no hubiéramos conocido la palabra, usted seguiría acarreando, jalando con esa maldición. Esa maldición que le pusieron: nunca te vas a casar. O lo que hacen las mujeres, mire, tan práctico. El otro día me tocó ministrar a una adolescente que me dice: por favor, ore por mí, porque mi periodo menstrual empezó hace tantos meses y ahora solo menstrué no sé cuántos meses y ahora ya no menstrué, y mi mamá me está regañando y me está pegando porque dice que peor si estoy embarazada, ore por mí. Y el Señor me mostró y le dije: nena, tú dijiste que no querías menstruar, que qué horrible, pero se lo dije en sus palabras. Tú dijiste, porque así lo dijo, el Señor así me habló y se lo dije. Tú dijiste: la menstruación, no la quiero en mi cuerpo. Por eso se te fue de tu cuerpo. Pedile perdón a Dios y vas a ver, le dije, que cuando tú le pidas perdón a Dios por rechazar lo que Dios te dio, se va a normalizar, porque eso es malo que una niña no menstrue. Hay que llevarlo con médicos y todo, ¿verdad? Tratamiento y todo. A los 2 días llega corriendo, me va a abrazar, le cuento que ya empecé a menstruar, pero hasta que le pido perdón al Señor. Tantas mamás que dicen: ¿por qué nació mujer? Alguien me contaba esta semana y decía: mi esposa jamás quiso tener hijas. Espero que aquí no exista eso, ¿verdad? Mi esposa jamás quiso tener hijas porque decía: es que las mujeres sufrimos, es que las mujeres nos duele tener hijos, es que el destino de las mujeres es sufrir, es que pobre las mujeres. ¿Quién te dijo? ¿Sí? ¿Quién te dijo esa mentira? Las mujeres nos realizamos. Las mujeres somos felices, ¿o no? ¿O solo yo? Las mujeres somos felices. Las mujeres disfrutamos tener hijos cuando estamos embarazadas. Qué experiencia más linda esa. Nunca la encuentro en ningún lado. Qué lindo tener la panza de embarazada y sentir cuando se mueve, ¿verdad?
Y después la experiencia que yo no olvido cuando le di de mamar a mi primer hijo. Uy, qué sensación esa, ¿verdad? Pero qué lindo. El ser mujer es una bendición. Pero hay mamás y hay mujeres que no quieren tener hijas precisamente por eso. Y hay mamás que le han dicho a sus hijas: mejor si no te casas. O hay mujeres que han dicho: yo no me quiero casar, porque llegan a odiar tanto a los hombres que no se quieren casar. Y entonces dijeron: yo no quiero, jamás me voy a casar. Y él los engañó, las traicionó. Y entonces dice: yo jamás me vuelvo a casar, jamás quiero un hombre, jamás me vuelvo a enamorar. Pasan 30, 40, 50 años. ¿Y qué pasa? No se casaron, porque ellas mismas desataron una palabra de maldición sobre su vida. O las mamás que dicen: ay, siquiera mi hija no creciera porque no quiero que se case. No se va a casar tu hija. Aprendamos a hablar correctamente. Aprendamos a hablar correctamente sobre nuestros hijos. Acordémonos que si hablamos prontamente o locamente, estamos amarrando y estamos atando, estamos maldiciendo nuestras generaciones. Y entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Eso es lo lindo del Señor. Dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo, todo decreto, toda palabra de maldición, toda palabra de juicio, toda palabra que pusieron sobre ti en ignorancia, consciente o inconscientemente. El Jehová de los ejércitos está en esta casa y hoy quiere sacarte de esa maldición. El único que puede revertir la maldición, el único que te puede liberar, el único que te puede perdonar, se llama Cristo Jesús. Y Él está aquí en este lugar. Él está aquí en esta tarde. Y con esta me despido. Colosenses 2:14. Esa palabra es linda. Y yo quiero que usted la subraye, usted se la lleve bien anotada. Y si no tiene dónde anotar, préstele el brazo de su vecino. Voy a anotar aquí mi texto, pero algo tiene que hacer para que no se le olvide. Colosenses 2:14. Dice Colosenses 2:14: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contrario, quitándolo en medio y clavándolo en la cruz. Y despojó a los principados y despojó a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará y nada te tocará, porque esta es la herencia de los hijos de Dios. ¿Saben que cuando yo leí esta palabra, porque hay palabras que la marcan a usted, ¿sí? Cuando usted está escudriñando y le cae a uno el 20 y dice: hola, qué palabra más linda, ¿verdad? Entonces, según la psicología, perdón, no me voy a meter con los psicólogos. Pastora Maya, le quiero contar que ella es pastora Brianita, es psicóloga, ella es la que está hablando con usted. Entonces me voy a meter con los psicólogos. Pero sabe que según la psicología dice que la depresión no se cura, solo se mantiene, se le da, ¿qué? ¿Cómo se dice? Así es, se le da mantenimiento, que es incurable según la psicología. La ansiedad no se cura. A mí hace un tiempo me dio ansiedad. La doctora Mirnita sabe por qué me dio ansiedad. Me tomé un medicamento que no era. Me intoxiqué. Yo no sabía que eso era ansiedad. Eso es horrible. La ansiedad es bien fea. Yo le digo a la doctora: entonces, ¿qué tengo? Porque me decía: es que no tiene. Entonces, ¿qué tengo? Entonces me dice: es que usted se intoxicó y lo que tiene es, ¿cómo se llama? Ansiedad. Pero la ansiedad es, el que ya vivió la ansiedad es horrible. Y entonces estaba yo, Bari, orar y orar para que eso se me quitara y renunciando. Y
cuando llego a leer Romanos 12:2, mire, es que de verdad cuando Dios te quiere hablar, jamás se te olvida la cita, jamás. Y llego y pum, llego donde dice Romanos 12:2. Y Romanos 12:2 dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tus pensamientos se sujetan, la ansiedad se sujeta, la ansiedad tiene cura. Se llama Jesús de Nazaret. Él te puede sacar de la ansiedad, Él te puede sacar de la depresión. Y entonces cuando leo Colosenses, cuando dice que Él anuló el acta de decretos, yo me puse a averiguar qué era un decreto. El decreto es lo que hacían los reyes en la antigüedad. Escríbase y cúmplase, y todos lo tenían que hacer. Y dice, un decreto es una orden, un mandato, un comando. Y entonces en la antigüedad, cuando agarraban a una persona y la metían a la cárcel, dice que a la persona y en la cárcel le anotaban el por qué estaba en la cárcel. Decían: don Juanito Pérez estaba preso porque robó 500 quetzales, porque estafó a fulano de tal, le escribían todo el por qué estaba preso. Y de último hasta abajo le ponían, él tenía que firmar y poner: yo lo pagaré. Y agarraban esa hoja, ese decreto, y se lo pegaban en su celda, en el lugar donde estaba en la cárcel. Entonces, esos que estaban en la cárcel por ignorancia, porque alguien nos engañó, alguien nos traicionó, por enfermedad, por lo que sea, estábamos en una cárcel de depresión, de soledad, teníamos un rótulo grande. El diablo nos había encerrado en una cárcel, en la cárcel de la soledad, en la cárcel de la depresión, de la enfermedad, y nos encerró en una cárcel. Y tenía el acta: tiene que pagar. El diablo quería que tú pagaras. Y entonces por eso dice que él anuló el acta, ¿sí? Anuló el acta que estaba pegado en tu frente, el acta que estaba pegada en tu generación, el acta que dijeron: porque la familia todos son diabéticos, tú también tienes que ser diabético. Es un acta que el diablo quiso poner en tu casa. Alguien aquí se enfermó de cáncer, todos tienen que tener eso, porque es un acta y tú tienes que pagar en la siguiente generación. Así nos tenía el diablo acusados y tenía un acta en contra nuestra. Pero dice que Jesús de Nazaret anuló el acta que estaba sobre tu casa, el acta que estaba en tu generación, el acta que el diablo te había dicho, la mentira que el diablo te había dicho, la mentira que alguien puso sobre tu vida. La agarró, dice, anuló el acta de los decretos, la quitó de en medio, la agarró y la clavó en la cruz del Calvario y dijo: pagado está, pagado está. Yo pagué por mi hija, yo la saco de la cárcel, yo la libero, yo la saco de esa cárcel. Pagado, pagado está. No importa en qué pecado hayas caído, de qué manera ofendiste, de qué manera hablaste, de qué manera maldijiste a alguien, o tú misma te maldijiste, qué hiciste, no importa. Él ya lo arrancó. Aunque hayas hablado mal, aunque hayas maldecido. A veces maldecimos a nuestros esposos porque ya no los aguantamos. Es que ya no lo aguanto. Tengo el testimonio de una hermana que llorando lo contaba y decía que su esposo era muy mujeriego. La hermana ya murió hace unos meses. Su esposo era muy mujeriego y dice que él, según ella, oraba bien. Por eso hay que saber cómo orar con la palabra. Dice que le decía: Señor, este hombre no se compone, solo viendo mujeres se mantiene. Yo preferiría que se quedara ciego, para que no tenga ojos para nadie. ¿Sabe qué pasó? Su esposo así murió ciego. Ten cuidado con lo que hablas. No maldigas en tu enojo, no maldigas.
Hay tantas consecuencias que Dios, ¿por qué Dios no fue Dios tú? Con tu boca, porque hay poder en tu boca, hay poder de vida o de muerte. Ten cuidado que hablas. ¿Por qué Dios no fue Dios? Fuiste tú. Si alguien tiene que arrepentirse por algo que ha hecho, este es el momento. Porque dice que Jesús de Nazaret quitó ese acta de todo lo malo que tú dijiste, que todo lo malo que tú hiciste, Dios lo quitó. Y por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, Él lo clavó. Y no solo eso, dice que le despojó. ¿Qué es despojar? Es quitar. Le quitó tu vida, Satanás. Le quitó tu generación, le quitó a tus hijos. Tus hijos no van a vivir bajo maldición. Tus hijos no van a heredar maldición. Pero tú tienes que cambiar la historia de tu hijo. Tú tienes que cambiar la historia de tu hija. Eres tú el que tiene que cambiar la historia. La palabra tiene poder. Lo que tú hablas tiene poder para vida o para muerte. Pastora Miriam, no le pedí permiso para contar este testimonio, pero a Jorgito sí. Yo conocí a Jorgito de muy chiquito. Póngase de pie, Pastora Miriam. Qué honrar a esta mujer de Dios. Denle un aplauso a Pastora Miriam. Gracias. Estuve intercediendo por la conferencia como 6 meses. Estuvo intercediendo en su casa. Qué escándalo que hacía, que llegaron a buscarlas. Llegaron a pedir oración. Llegaron todos los milagros que pasaron en esa casa. Otro día les cuento. Hablo de ella porque ella siempre ha estado sirviendo en la iglesia. Desde que yo la conozco está sirviendo. Y ella cuidaba al hijo de su hija, a su nieto, porque su hija trabajaba y el nene tenía un pronóstico. El nene tenía un diagnóstico. Según los médicos, había un mal diagnóstico sobre este niño. Y lo que todo papá hace, esconde a sus hijos, no los saca, se avergüenza. Ella no hizo así. Donde ella iba con su hijo, con su nieto, perdón. Venía a servir y ella hasta de chiste salió el otro día, porque venía a servir, pero Jorgito era re imperactivo y se subía sobre los muebles y se bajaba y pateaba y jalaba y gritaba y ya vio usted, ¿verdad? Cómo son esos niños. Y ¿sabe qué me impresionó, Pastora Miriam? Toda la vida: mijito, Jorgito, la paz de Cristo, séntate, mi hijito, ministro tu mente, la mente de Cristo contigo, tus pies se normalizan, besos no, y la palabra del Señor dice, y la palabra, Padre, en el nombre, toda la vida yendo, estando aquí sirviendo, estando en la calle, la vi muchas veces hacer eso. Ahí iba en el mercado y con Jorgito ministrando, poniendo la palabra. El día de hoy, Jorgito ministra el teclado. Hoy no le tocó turno a Jorgito. Toca el teclado, está estudiando, es un tremendo evangelista, tiene un montón, viene al servicio de adolescentes con la anciana Mariana, gana niños. Y el otro día le digo yo: Jorgito, léjese tu amigo, porque trajo su amigo, ¿va? Y yo más o menos conocía a su amigo. Yo: Jorgito, ¿dónde fuiste a conseguirse tu amigo? Y me dice: es que en el colegio lo encontré, porque es que yo me acerqué a ese niño, porque ese niño es como era yo, y yo sé lo que ese niño siente. Y es tremendo evangelista por la palabra que una abuela puso sobre sus nietos. Pon la palabra sobre tu hijo. Bendice a tu hijo. Serás próspero, serás bendecido, tendrás buenas notas. Ponga la palabra cuando sale. Jehová guarda tu salida, Jehová guarda tu entrada. Si no se ha casado, ora una buena esposa. Dios te va a dar una buena esposa en el nombre de Jesús. Te cubro en el nombre de, te vas a casar en el altar de blanco. ¿Qué es lo que usted quiere? Háblelo, póngalo, declárelo, decrételo, porque el poder de la vida y de la muerte está en tu boca. Conozco a varios niños como Jorgito, como era Jorgito. Y un día alguien me dijo: eso no se cura. Y yo le dije: sí se cura. Yo tengo el testimonio en la iglesia. Pero porque una mamá, ¿sí? Porque queremos que se curen de gratis. Tiene que haber una mamá, una abuela. Por eso
El gran apóstol Pablo le decía a Timoteo: la fe no fingida, porque hay fe fingida, ¿sí? ¿Sí? Los hermanos que fingen aquí ser cristianos, de besitos, Dios te bendiga. Ay, qué bella la palabra, y que el Señor usó al pastor. Y se sientan a almorzar y despellejan a todo el mundo. Y entonces el hijo dice: ¿y qué pasó con mi mamá? Se estaba besando al pastor y le estaba agradeciendo la predica, y ahora está hablando mal de él. Esa es la fe fingida, finge lo que no son. Pero Pablo le decía a Timoteo: la fe no fingida, una verdadera cristiana que escudriñaba la palabra. Porque cuando usted lee la palabra lo cambia. No hay nada que la palabra no cure, que no cambie.